¿Me están escuchando? Necesito porque no estoy... Sí, sí, se No, escucha bien. ¿sí? Se escucha joya. Se escucha bien. Bien. Gracias Gonza, gracias Damián. Bueno, ahí teníamos a Moira que había dicho que había sentido. Es una pregunta, y nos la hacíamos con Gonza también. Yo quiero empezar diciendo que esa es una pregunta válida. Es una pregunta válida que hay que hacerse, ¿no? ¿Para qué antropología en terapia ocupacional? Me parece que está bueno partir de ahí. Y a quien se hizo esa pregunta, los que están con cámara, los que están con cámaras apagadas, ¿alguno ha podido encontrar alguna respuesta a esa pregunta? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima a armar alguna respuesta? Voy a hacer un comentario. No tengan vergüenza, compañeros. Les voy a repetir, somos todos estudiantes. Acá no hay nadie, un docente que nos diga que no podemos hablar, nada. Siempre sin vergüenza y nada, somos todos compañeros. No tengan vergüenza, acá nadie nos va a jugar por si está mal o está bien, nada. Sin vergüenza. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Gise. Y yo Hola, calculo, Giselle. esa pregunta siempre desde que arranqué me la hice. ¿Para qué antropología en lo que es en la licenciatura de terapista ocupacional? Pero creo que a lo largo de la carrera nos vamos a dar cuenta cuán específica va a ser, cuánto nos va a servir, porque no creo que la pongan por ponerla. O sea, algo tiene que tener de interesante e importante. Sí, buenísimo, exacto. Les vuelvo a repetir, es una pregunta válida y es una pregunta que aparte tiene respuesta. Quizá no haya una única respuesta y eso es lo que está bueno, que de alguna manera, eh, cada uno también le vaya encontrando el sentido de lo que la antropología puede aportar a la terapia ocupacional. Yo voy a intentar compartirles lo que yo creo que puede aportarle la antropología de terapia ocupacional. Acá Jere en el chat nos dice que él también se hizo la pregunta y que al principio no entendía y después pudo entender que la antropología nos puede permitir comprender al otro, entenderlo en su cultura, sus objetivos, sus metas, su manera de desenvolverse en el mundo, digamos, ¿no? Y te tomo, Jere, esto que decís vos para hacer otra pregunta, que es, ¿quién sería el otro si nosotros somos terapistas ocupacionales? ¿A alguien se le ocurre? Una persona, básicamente. Bien, Sería el paciente. bien, exacto. Damián y Ailén, buenísimo. Ludmila, no sé si tenías abierto el micrófono ahí. Bueno, sí, por supuesto. Nosotros cuando estemos como terapistas ejerciendo ya frente a un paciente, frente a una persona, frente a un sujeto, porque hay diferentes maneras de nombrarlo, ¿no? Hay quienes se sienten más cómodos diciéndole pacientes, personas, usuarios, eso lo irán viendo durante la carrera, ¿no? Ahí hay un otro, ¿no? O puede haber alguien que desde la antropología se entienda como un otro. Disculpen un segundo. Ahí va, bueno, disculpen. Entonces, me parece que en principio vamos orientados, ¿no? Yo creo que es importante que de esta charla, de esta conversación, podamos llevarnos una idea clara de estas dos preguntas principales. ¿Por qué antropología en terapia ocupacional? Y ¿quién es el otro? Del que tanto habla Gastón en todas las clases, ¿no? O quién puede ser el otro. Vamos a ver, porque no es que hay... No sería correcto
plantear la pregunta de quién es el otro, sino en quién podemos pensar que hay un otro respecto de nosotros. Entonces, bueno, yo me había empezado a armar un power para ir guiando la charla. Lo que me interesa que podamos, yo tomé para este primer encuentro el capítulo 1 del libro de Gastón. Lo que me parece que está bueno que podamos hacer es, a partir de algunas cosas que va diciendo el capítulo, ir haciéndole algunas preguntas, en este sentido de no consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas y encontrarles un sentido. Ahí, Joya, gracias, ahí puedo compartir pantalla. Y bueno, obviamente esto lo vamos charlando, ¿eh? Cualquier cosa que haya que profundizar o que no se entienda o lo que quieran aportar, esto está fantástico. A ver. ¿Están viendo mi pantalla ahí, no? Sí, se ve, Iván. Buenísimo. La primera, ¿no? La primera diapo es antropología y terapia ocupacional. La convivencia es posible. Incluso ya cuando ustedes avancen en la carrera, yo les estoy hablando, tengo como la impresión de que son todos estudiantes de primer año, ¿no? O hay alguno que ya ha cursado, ya está avanzado en la carrera y ha dejado antropología para lo último. Yo estoy en segundo también. Buenísimo. ¿Alguien más? Ahora compartiendo pantalla los veo menos, así que no sé si me hacen seña o algo, no los voy a poder ver. Ahí Jeremías compartía en el chat que él es de segundo, Iván. Ah, buenísimo, gracias. Gonza, entonces te pido que me mantengas al tanto ahí de Sí, yo me voy fijando cualquier cosa y te digo. Dale, buenísimo. Bueno, entonces, a medida que vayan avanzando en la carrera, yo creo que van a ir pudiendo dar cuenta de que la convivencia entre la antropología y la terapia ocupacional no solo es posible, sino que muchas veces es necesaria. Ustedes seguramente han cursado ya introducción o estén cursando introducción a terapia ocupacional o seminario de terapia ocupacional, y ahí vemos un poco de la historia de la disciplina en Argentina, ¿no? Y que la disciplina, la terapia ocupacional en Argentina surgió en la década de los 50 con la epidemia de poliomielitis y demás. Esto no es para meternos en historia, pero es para entender el marco en el cual la terapia ocupacional surge en Argentina. Una terapia ocupacional muy ligada a la rehabilitación, bajo un modelo biomédico, incluso desde una racionalidad de tener que rehabilitar a una persona para que esa persona se pueda reinsertar en la comunidad. Hay algunos conceptos que son claves para pensar cómo fue ejercido la praxis de terapia ocupacional en sus primeros momentos. Desde hace un tiempo, la terapia ocupacional como disciplina, como carrera que ustedes están estudiando, ha comenzado a tener un giro, un cambio más hacia las ciencias sociales y hacia pensar los procesos de salud y enfermedad desde una perspectiva mucho más amplia, que no se centre solo en la patología biomecánica de una fractura del hueso de la mano, del orgánico, sino que empiece a pensar, por ejemplo, por qué esa persona se fracturó la mano, ¿no? Y ahí empieza a Ahora entiendo por qué la profesora de psicología dice que... Hola, Dai, no te escuché. No sé si tenías... No, perdón, discúlpame, fue sin querer. No hay problema, no hay problema. Pero eso, cualquier cosa abren el micrófono y preguntan. Entonces, decía, desde hace un tiempo la terapia ocupacional empezó a pensar la salud, la enfermedad y todos esos procesos desde una perspectiva más ampliada, que incluye factores socioculturales de la salud, ¿no?
Hay un ejemplo, ustedes lo van a ver en la materia, creo que es de prevención y promoción de la salud, que es, por ejemplo, Gonza, ¿no? Gonza, te tomo el nombre. O Juan, vamos a poner Juan. Juan está en el hospital. ¿Por qué está en el hospital? Y está en el hospital porque se lastimó el pie y se infectó el pie. Bueno, ¿y por qué se lastimó el pie? Y se lastimó el pie porque estaba jugando en un basural. Bueno, ¿y por qué estaba jugando en un basural? Y estaba jugando en un basural porque la gente no tiene dónde desechar correctamente los residuos y se genera un basural a cielo abierto. Bueno, ¿por qué la gente no tiene para desechar, no? Y porque no hay políticas públicas activas que pongan puntos de recolección ni gestión de residuos, ¿no? Bueno, ¿y por qué no hay políticas públicas? Empieza desde hace un tiempo la terapia ocupacional a empezar a hacerse todas esas preguntas. Y en ese camino, la antropología tiene mucho para aportarnos, ¿no? Entonces, vamos a arrancar, si les parece, con el primer capítulo del libro, una recomendación para leer antropología, que yo entiendo que es una lectura totalmente diferente a las de las otras materias que están teniendo en primero y en segundo año. Una recomendación para leerlo es que les presten atención a los títulos. Si ustedes ven que los autores de repente se empiezan a ir por las ramas y no entienden qué de todo eso es lo central, siempre vuelvan a los títulos. Eso los va como a guiar del objetivo principal de la autora al escribir las 5, 10, 15 páginas que tenga el texto, ¿no? Entonces, el título del primer capítulo, de lo que se vio en la clase 1, es la antropología como ciencia. Entonces, esta es la primera cuestión que tenemos que pensar. De esto vamos a hablar, de la antropología como ciencia. Gastón, en su libro, define la antropología de esta manera. Dice, la antropología es una ciencia que tiene como objeto de estudio, y pongo ahí objeto entre comillas, ¿no? Como objeto de estudio al otro cultural. Por ahora vamos a olvidarnos de la parte de lo cultural, ¿no? Que tiene como objeto de estudio al otro, a un otro. O que tiene como objeto de estudio a la otredad, o que estudia la alteridad. Son sinónimos, ¿sí? Esto es importante. Cualquier cosa me preguntan, pero esta pregunta ha aparecido en los chats, en las clases, ¿no? Si estamos hablando de otredad, estamos hablando de alteridad, ¿es lo mismo? En principio vamos a tomarlo como sinónimo, ¿no? La antropología, entonces, es una ciencia que tiene como objeto de estudio, estudia al otro, la otredad, la alteridad. ¿Vamos bien hasta ahí? Este es el punto de partida. De nuevo, ¿no? Objeto entre comillas, porque en realidad lo que la antropología estudia sujetos, ¿no? Ahora, lo que yo les pregunto en este punto es, justamente, ¿qué preguntas le podemos hacer a esta afirmación, ¿no? Si yo vengo y les digo, ¿no? Chicos, ¿saben qué? La antropología es una ciencia que estudia el otro cultural, que estudia la otredad. ¿Qué preguntas le podemos hacer a esta afirmación? ¿La otredad tendría diferentes alteridades? La otredad es una alteridad. Cuando hablamos de otredad o hablamos de alteridad, estamos usando sinónimos. Lo que decía Gastón en su manual es que la otredad o la alteridad puede tener diferentes grados, ¿sí? Y puede ser un otro muy, muy, muy lejano con el que no comparto nada, o puede ser un otro, pero un poco más cercano, digamos, que algunas cosas en común tengo, o de alguna manera puedo entender más fácilmente ese otro. No sé si fui claro, Aileen. Sí, te entendí. Buenísimo. ¿Se le ocurre alguna pregunta a eso? ¿Qué nos interesaría saber? Si yo vengo y les afirmo que la antropología es una ciencia y que estudia al otro, ¿hay alguna pregunta que se les ocurra respecto a eso?
qué es lo que estudia, digamos. Claro, esa es una. Buenísimo. ¿Qué es lo que estudia? Yo puse, ¿quién es el otro, no? Si la antropología dice que estudia la otredad, bueno, entonces, pero ¿quién es el otro, no? ¿Qué es lo que estudia en realidad? Y la otra pregunta posible, Gonzalo, ¿querías decir algo? Ahí en el chat preguntaban, ¿quién era? Para que me acuerdo. Camila decía, una pregunta sería, ¿con qué fin se busca saber o conocer al otro? Muy bien. Bien, la vamos a sumar. Después, porque esa pregunta no la puse, está muy buena. Si me llego a olvidar de contestarla, sumémosla, así me acordaron. Entonces, Dale. ¿Quién es el otro? ¿No? Como decía Damián, ¿qué es lo que estudia en realidad? ¿Qué es eso del otro? ¿Con qué fin, no? La pregunta, ¿con qué finalidad queremos conocer al otro? ¿Para qué queremos conocer al otro? ¿Bien? Y la tercera pregunta, que yo la propuse quizá como para empezar, es ¿qué es una ciencia? Si yo vengo y le digo, primero, la antropología es una ciencia, y es una ciencia que estudia al otro. A mí, las dos preguntas disparadoras que se me ocurrieron es, primero, ¿por qué decimos que la antropología es una ciencia? ¿Por qué podemos afirmar eso? Y la segunda pregunta es, no lo veo acá, ¿quién es el otro? Bien. Yo todo esto que les estoy mostrando en las filminas, en el Power, es todo sacado del capítulo 1 del libro de Gastón, del manual, ¿sí? Que tiene como título La antropología como ciencia. Entonces, en un momento del manual, el capítulo dice que hay diferentes tipos de ciencias, ¿no? Están las ciencias formales, que estudian en realidad entes abstractos, entes que no tienen existencia como tal en el mundo de lo real. Estudian los números, las proposiciones lógicas, algo que en lo real no tiene materialidad, no tiene existencia. Y después está todo un conjunto de ciencias fácticas que lo que estudia son hechos que podemos observar. Y dentro de esas ciencias fácticas hay una gran división que es las ciencias naturales, que estudia la vida en una definición muy pedorra, pero que estudia la vida de la naturaleza. Cuando esto va a quedar grabado, yo pido disculpas a quien lo escuche. Y las ciencias sociales, que estudia justamente el devenir de la sociedad, ¿no? Que es un poco más complejo, si se quiere, porque está ahí, es como un poco más abstracto, digamos, que lo de las ciencias naturales. Cuando yo digo que es abstracto, ¿ustedes me siguen? ¿Me entienden a lo que me estoy refiriendo? Sí, que no se puede ni ver ni tocar, digamos. Exacto. Buenísimo. Dentro de las ciencias sociales aparece, en este cuadrito que aparece en esto que aparece en el capítulo 1, dentro de las ciencias sociales aparece la antropología social, ¿no? Que nos dice Gastón que la antropología como ciencia surge en realidad en el siglo XIX. Esto es un dato a tener en cuenta para empezar a preguntarnos, bueno, ¿y por qué estoy viendo la controversia de Valladolid entonces? Me está hablando de algo que pasó en el siglo XIV, en el siglo XV con el descubrimiento de América, descubrimiento, conquista y colonización. ¿Por qué estoy viendo todas estas cosas si la antropología se va a conformar recién 3 siglos después? Bueno, vamos a volver sobre eso. Pero tengan presente que la antropología, entonces, como ciencia, surge en el siglo XIX. El siglo XIX es el 1800, por ahí. Y surge como ciencia muy emparentado, si se quiere, a las ciencias naturales en los términos en que empieza a proponer algunas explicaciones de lo social. Lo digo de nuevo.
La antropología, cuando nació en el siglo XIX, intentó de alguna manera utilizar los métodos que tenían las ciencias naturales para observar la naturaleza, y intentó utilizar esos métodos para observar a la sociedad. ¿Se entiende eso? Gonza, cualquier cosa, si hay cosas en el chat, decime. Yo si te veo algo te voy a decir. Lo que ocurrió en el siglo XIX es que la antropología, de alguna manera, y las ciencias sociales en general, comenzaron a utilizar los métodos de las ciencias naturales para brindar algún tipo de explicación respecto de lo social, que ya dijimos que es un poco más abstracto. Gastón, en la última clase de esta semana, no sé si ustedes pudieron estar o lo pudieron ver después porque quedó subida, aclaró que no es que en realidad las ciencias sociales se sirvieron completamente de las ciencias naturales, sino que las ciencias naturales de alguna manera fueron tomando cosas de las ciencias sociales. ¿Sí? Pero eso es, yo creo en este punto un detalle que no nos tiene que correr del eje. Entonces, volvemos. ¿Por qué la antropología es una ciencia? ¿No? Y es una ciencia porque existen diferentes tipos de ciencias, las formales, las fácticas, y dentro de las fácticas las naturales y las sociales. Dentro de las sociales está la antropología, nos dice el cuadro, ¿no? Entonces, esto me pareció, ¿no? Está bien, todo bien. El cuadrito me dice que la antropología es una ciencia social, es una ciencia fáctica, es decir, que estudia hechos que se pueden observar. Todo bien, pero no me termina de explicar por qué la antropología puede ser considerada una ciencia. Acá me olvidé de poner la página, bueno, pero es todo del capítulo 1. ¿eh? Hay un autor que se llama Hempel que dice, bueno, para que algo sea considerado una ciencia, tiene que cumplir con dos características, digamos. La primera es que tiene que tener una relevancia explicativa, es decir, que una ciencia debe poder explicar las causas de las cosas, en otros términos, ¿no? En otros términos. Es decir, la ciencia tiene que poder explicar las causas de las cosas, por qué las cosas pasan. Y la segunda característica que tiene que tener una ciencia es la contrastabilidad. Es decir, que esa explicación que la ciencia da se debe poder probar. ¿Bien? Ahora, acá, en el marco de las ciencias sociales, entramos en un problema, ¿no? Primero porque, como les decía Gastón, las ciencias sociales, en general, explican las cosas después de que ocurrieron, ¿no? Y porque no nos ayudan de ninguna manera, nos ayudan a poder predecir, y menos con exactitud, que un fenómeno social, que un hecho social, se vuelva a repetir. ¿Sí? Ahí, digamos, Hempel nos dice que la ciencia tiene que tener esto, y estamos en un problema, porque la antropología, entonces, explica las cosas después de que ocurrieron, y porque esas explicaciones en realidad no nos permiten predecir eventos similares, como sí lo hacen las ciencias naturales. Eso es mucho más claro verlos ahí. Entonces, es la pregunta, ¿por qué decimos que la antropología es una ciencia? Bueno, la propuesta va a ser que el conocimiento científico tiene que tener, en principio, dos condiciones. Esto ustedes van a tener quizá en la carrera un profesor de neurología
cuando lleguen a cursarla, que cuando había algo importante, él dice, esto tallado en la piedra, ¿no? Entonces te iba dando datos de las cosas que sí o sí sabías que en un final te iba a preguntar. Así que esto yo creo que tiene que estar tallado en la piedra, porque esto es lo que nos permite, de alguna manera, sostener la afirmación de que la antropología es una ciencia, que es desde donde empezamos esta charla. La antropología es una ciencia, ¿por qué? Dice esta propuesta. Porque el conocimiento científico, en realidad, tiene que tener dos condiciones. Uno, la condición del esoterismo. No sé si les suena o qué asocian con esta palabra, con la palabra de lo esotérico. Incluso a mí me sale a decir así. Lo esotérico, ¿lo escucharon la palabra alguna vez? No, nunca la escuché yo. ¿Alguien que la haya escuchado antes? Ale, ahí te veo en la cámara. No, ni ahí. Palabra nueva. Bueno, yo la he escuchado, o sea, esto es un paréntesis, ¿no? Yo he escuchado esa palabra y lo asocio a lo extraño, a lo mágico, ¿no? Es algo esotérico, es como algo del orden de lo mágico, ¿no? Pero en realidad, esa idea de esoterismo acá está asociada con lo que dice abajo bien grande, con la posibilidad del conocimiento científico para superar el sentido común. Es decir, el conocimiento científico debe poder decir algo más de lo que el sentido común nos dice. El sentido común es ese conocimiento que como personas, como sociedad tenemos y que nos permite ir manejándonos en la vida diaria. Un concepto importante para los terapistas ocupacionales, vida diaria. Bueno, dice esta propuesta, el conocimiento científico debe poder decir algo más que lo que circula en el sentido común. Debe poder superar el sentido común o incluso romper el sentido común. Es decir, ahí donde el sentido común dice que algo pasa por esto y por esto, la antropología debe poder decir, mira, en realidad las causas o las explicaciones para este fenómeno es por esto otro, por esto otro, por esto. Yo me quiero tomar un ratito en esto, ustedes díganme cómo van, porque me parece que es lo central del primer capítulo, que es incluso lo que va a estar transversal, lo que va a estar durante toda la materia, ¿sí? Decimos entonces que la antropología es una ciencia, primero, porque puede o debe o nos ayuda de alguna manera a superar el sentido común. Y la otra, vamos a volver sobre esto, y la otra característica es la contrastabilidad, que ya aparecía en la propuesta anterior. ¿No? Acá está. Contrastabilidad. ¿Bien? Y también vamos a volver sobre eso. Superar el sentido común, qué interesante. Cuéntame más. Bueno, en esta idea de superar el sentido común, hay dos ideas asociadas. Una es como que aparece una oposición entre lo que es el conocimiento científico y el sentido común. Esto es muy importante. Si el conocimiento científico debe superar el sentido común, estamos hablando de dos cosas distintas. Hay una oposición entre conocimiento científico y sentido común. Y la segunda cuestión, importante también, es que el sentido común, es decir, el conocimiento que tenemos de las cosas y con los cuales explicamos la vida diaria, si ese conocimiento se toma como verdadero, termina siendo un obstáculo para el conocimiento científico. ¿Sí? Si las explicaciones las damos porque nos parece, ¿no? No, sí, porque esta yo la sé,
¿no? Y nos quedamos con esa respuesta como una respuesta verdadera, ¿sí? Eso es un obstáculo para el conocimiento científico. ¿Bien? Pero bueno, como estamos en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? De las ciencias que estudian los hechos que podemos observar, hay una complicación ahí, en esto de superar el sentido común. Y es que los fenómenos o los hechos sociales que estudia la antropología son hechos en realidad muy cercanos a nosotros. Incluso pueden ser hechos cotidianos, ¿no? Esa cercanía que hay entre lo que estudia la antropología o las ciencias sociales en general, la cercanía entre eso que estudia y nosotros en nuestra vida diaria, como es tan cercano, ¿sí? Hace que el sentido común esté constantemente ahí presente, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo que es quizá el otro extremo. Yo una vez conocí un profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es geólogo. ¿Conocen la geología? Es geólogo. Específicamente, el tipo hace geología de costas. Entonces, este profesor se encarga de estudiar las formaciones rocosas, las formaciones de piedras y el ambiente de los mares, ¿no? Eso lo pongo como ejemplo contrario, ¿no? Es algo que, en geología de costas, ¿quién se va a poner a estudiar una piedra de los mares? Obviamente es importante y hay gente que se dedica a eso con mucha vocación, pero digo, ese es un objeto de estudio que no está presente en nuestra vida cotidiana. Ahí el sentido común es mucho más difícil que aparezca, ¿sí? Como las ciencias sociales estudian fenómenos que hacen incluso a nuestra vida diaria, el sentido común para explicar las cosas va a aparecer más frecuentemente. Moira, no sé si querías comentar algo. No, lo aprendí sin querer. Bueno, no hay problema. Yo veo porque, como veo algunos cuadraditos ahora, creo que si se desmutea algún micrófono me lo pone ahí en punta como si alguien fuera a hablar. Así que bueno. Bueno, entonces, vuelvo a esta idea del obstáculo, ¿sí? Que es muy importante. Cuando el sentido común, cuando las explicaciones que nos damos cotidianamente las tomamos como efectivamente verdaderas y cerramos el tema ahí, digamos, eso se vuelve un obstáculo para el conocimiento científico. Bueno, yo me voy a otra comisión que me toca coordinar y me toca. Cuando ya viene el tercero, no se preocupen. El sentido común lo que hace en realidad es, no lo puse acá, ¿no? Pero lo que hace es naturalizar, esa es una palabra importante, lo que hace el sentido común es naturalizar algunas características, cualidades, acciones, ¿no? Que se dan sin dar lugar a la pregunta, ¿no? Y a la posibilidad de que esas acciones en realidad puedan ser otras. ¿Cómo nos damos cuenta, en general, dicen en alguna parte del manual, cómo nos damos cuenta cuando hay un sentido común que está operando en las explicaciones? En general, ¿cómo podemos observarlo? En los discursos que damos para explicar las cosas, en general aparece esta idea de lo natural o esta idea de lo antinatural. Soy la única mujer del grupo, qué desproporcionado. ¿Se les ocurre alguna explicación de lo que nos pasa como sociedad que se explica o que se intenta explicar de lo que es natural y de lo que es antinatural? Sí, yo creo que sí, ¿no? Iván, perdón que te corte.
Decime, ¿Se decime. escucha de fondo una chica que habla? Puede ser que esté en clase, no sé quién es. Sí, estamos, Bueno, les cuento. sí, sí, yo es mi pongo compañera, en el estamos chat de nuevo estamos el enlace estamos acá en un Jamboard, café, en dos la idea es que reuniones podamos trabajar en esa en plataforma. paralelo. Yo si quieren Ah, paralelo. discúlpame, no, está bien. No hay problema, no hay problema. Así, Que nos nada, agarró, facilita nos un surgió poco un el debate y viaje aprovechamos ahora el en tiempo para eso. al Tendríamos que mediodía, sí por eso resolverlo. también le Sí. agradezco la paciencia, la espera. Y bueno, nos agarró a esta No, hora es acá que- en un café y nos teníamos que Estoy conectar los con- dos. Así que sí, es mi compañera que está ahí. Por eso quiero que poder silenciar mi teléfono, porque estoy cohabitando en el espacio de home office. Sí, Y estamos tratando las cosas de la virtualidad. Si quieren, lo que vamos a hacer es, yo para que estaban después silenciar. ¿Se les ocurre, les preguntaba, ¿se les ocurre Voy tomando nota de lo que vayamos charlando. algún ejemplo de algún fenómeno social, de algo que nos ocurra, que ustedes hayan escuchado que se intenta explicar desde lo que es natural o de lo que es antinatural? Muy bueno. Silencio entonces. Voy a silenciar un poquito y los escucho. ¿No se les ocurre alguna? Repasar un poco qué cuestiones creen Hace un ¿Puede tiempo. ser el tema de la ley del aborto? Sí, exactamente. Silencio, se los escucho a ustedes. No escuchan mi otra conversa. Exactamente, ese era uno, ¿no? Ese era uno muy claro y muy reciente. Yo les iba a comentar que hace un tiempo, creo que hace 10 años más o menos, se discutía en Argentina la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que dos personas del mismo, ya no sé si era, no me acuerdo si era en términos de sexo o en términos de género, que se daba la discusión, pero bueno, pongámosle, ¿no? Dos personas del mismo género pudieran contraer matrimonio. Hace 10 años creo que era que esto se debatía, y ahí aparecieron discursos, explicaciones que decían esto no significa un avance en materia de derechos porque es algo totalmente antinatural. La familia compuesta por dos personas del mismo género no es algo natural, ¿no? Es antinatural. Aparecían estas palabras, ¿no? Ese es un ejemplo claro. Bueno, igual, no sé, no me acuerdo quién lo había comentado, creo que Giselle recién, lo del tema del aborto, ¿no? Ahí lo que aparecía como natural, por ejemplo, era incluso una función, con todas las comillas del mundo, ¿no? Una función de la mujer como un vientre reproductor. Perfecto, Juan. Entonces, esta idea de lo que es natural, de lo que es antinatural, de si es derecho o no es derecho, también en algún punto estuvo presente, me parece, en esos debates. Iván, ahí Jeremías puso un ejemplo que comparto la duda. Yo no estoy viendo el chat, porfa. ¿Querés que te lo lea, Iván? Perdón, no lo había visto. Dale, porfa, así que... Dice, no sé bien en qué época, pero antes se cuestionaba sobre los trastornos mentales y si era algo natural o un castigo. ¿Eso podría ser? Sí, exacto. Antes se pensaba que el origen, mucho antes, ¿no? Que el origen de las enfermedades mentales era por un castigo divino. El origen de las discapacidades en general, antes se creía que eran por un castigo divino. Después, esto también, y lo van a ver en discapacidades físicas en adultos, ¿no? Después, cuando pasó a
entenderse que el origen no era un origen religioso, sino que era un origen más biológico, orgánico, todos los esfuerzos estuvieron orientados hacia la rehabilitación, la normalización, una palabra horrible, la reinserción laboral, ¿no? Y ahora, esto es un paréntesis, ¿no? Ahora se piensa la discapacidad no como algo que tiene un origen biológico o solamente biológico, digamos, sino que la discapacidad es el resultado entre una diversidad funcional y una sociedad que no está preparada para incluir a esa persona, ¿no? Esto lo van a ver en discapacidades físicas. Pero, por ejemplo, se pensaba que bueno, en la misma línea que lo del matrimonio igualitario, ¿no? Se pensaba que la homosexualidad era una cosa totalmente antinatural. Que la orientación sexual, en general las cuestiones relacionadas con la sexualidad siempre se han discutido en términos de normalidad a normalidad, y natural y antinatural. Bueno, entonces de esto lo que me interesa es que se puedan quedar con esta idea, ¿no? De que la antropología puede ser considerada un conocimiento científico porque tiende a superar el sentido común, ¿sí? Esto lo tiende a hacer la antropología. Y después, bueno, que el sentido común y el conocimiento científico son dos cosas que en principio se opondrían, y que si las explicaciones que nosotros nos damos desde el sentido común las tomamos como verdaderas, pueden terminar siendo un obstáculo para el desarrollo del conocimiento científico, ¿sí? La otra cuestión de por qué la antropología puede ser considerada una ciencia era el tema de la contrastabilidad, ¿no? Es decir, cómo la antropología puede dar cuenta de que las explicaciones que da efectivamente son así, ¿no? ¿Por qué esas explicaciones que da la antropología pueden ser consideradas verdaderas, ¿no? Y acá aparece un concepto muy importante, que es el de autoridad etnográfica. Este es concepto de final, concepto de cajón. Es decir, la antropología, las explicaciones que propone la antropología para los fenómenos sociales están basados en una autoridad etnográfica. Es decir, que los antropólogos pudieron mantener, lo que dice acá, ¿no?, un contacto riguroso con los sujetos de estudio, a partir de los cuales intentaron descubrir y comprender las representaciones nativas, y este es otro concepto de final. ¿Qué es lo que hace el otro? Que volvemos que era el objeto sujeto de estudio. ¿Qué es lo que hace? Vamos, lo observamos. ¿Qué dice de lo que hace y qué explicación da para lo que hace? Esto tampoco se lo puse, pero está, si lo quieren profundizar, que me parece importante, está en la página número 30 del manual, ¿sí?, del capítulo 1. Entonces, vamos a hacer una pausa acá, como para intentar con esto responder la primera pregunta, ¿no? Nosotros dijimos que la antropología era una ciencia que estudiaba al otro. La primera pregunta es, ¿por qué la antropología es una ciencia? Es lo que fuimos pensando hasta ahora. Bueno, la antropología es una ciencia, en principio porque cumple con dos características. Volvemos acá. El esoterismo, es decir, intenta superar el sentido común, y la contrastabilidad, que está dada, es decir, todas las explicaciones que la antropología da están sostenidas en una autoridad etnográfica, ¿sí?, un contacto riguroso con aquellos sujetos a los cuales la antropología estudia.
¿Hasta acá vamos bien? Ahí, buenísimo, ahí vi una reacción de Jere, gracias Jere. Bien, la otra pregunta que nos quedaba pendiente, voy a stop, ahí está, dejé de compartir. Así los veo y puedo seguir el chat. Comparto lo que vienen diciendo. Bueno, nada, ¿cómo se van sintiendo? Dígame eso, ¿cómo se van sintiendo? ¿Se les va gustando? ¿Qué les parece? Si tienen alguna duda, claramente no tengan vergüenza de preguntar. Yo estoy entendiendo cosas que no me había dado cuenta que no había entendido en clase, ahí con el profesor. Así que vamos bien, Iván. Siento que me está sirviendo mucho la clase porque leí los módulos y estuve en las clases, pero no me daba cuenta, lo mismo que dijo, que no me daba cuenta que había cosas que quedaban sueltas que no estaban del todo comprendidas. Sí, la verdad que yo también estoy entendiendo cosas que no sabía, que no había entendido, así que vamos por buen camino, espero. No solo está pensando en la Me encanta escucharlas. Está mi compañera interviniendo en su reunión, por eso apagué el micrófono un segundo. Y de paso, nada, renovamos el mate, descansamos la cabeza un poquito. Este es un primer bloque hasta acá, me parece importante, ¿no? El título del capítulo es la antropología como ciencia, y mi intención es que hasta este punto por lo menos se haya podido entender por qué podemos decir que es una ciencia, ¿no? Ahí está. Nos vamos pimponeando tenemos la posta para ver quién prende el micrófono y habla. Bien. ¿Gonza? Buenísimo. La segunda cuestión, la segunda pregunta era, bueno, que le había hecho un compa, creo que se fue, que era, bueno, ¿quién era el otro? ¿No? Decimos que la antropología es una ciencia, y hasta acá intentamos entender por qué, ¿no? Ahora, es una ciencia que estudia al otro. ¿Bien? Vamos a arrancar de nuevo despacito con esto. Entonces, una pregunta válida es, bueno, ¿quién es el otro? Ustedes dijeron, una persona, un paciente, ¿no? Esa es una respuesta posible. Lo que nos tiene que quedar claro acá es que el otro, o sea, cuando nosotros pensamos en el otro, no estamos pensando en alguien que exista por sí mismo, digamos, en comparación con las ciencias naturales, ¿no? Que estudia, vuelvo al ejemplo del geólogo. El geólogo estudia las rocas marinas y ahí están, ¿no? Y uno puede ir y las puede buscar, ¿no? O los biólogos que se dedican a estudiar algún tipo de célula, o los patólogos que estudian los órganos con enfermos, ¿no? Ahí están. Ahora, el otro, en realidad, esto no lo dice el manual, lo digo, intento reinterpretarlo, ¿no? El otro, en realidad, o en principio, piénsenlo, si les sirve, piénsenlo así. El otro en realidad no existe. No existe. Al otro, en realidad, lo vamos creando. ¿Sí? Según nuestras circunstancias, vamos a ir definiendo quién es el otro. Cuándo una persona es un otro y cuándo no. Por ejemplo,
Si sale estaría buenísimo. ¿Saben usar las reacciones de abajo? Prueben si pueden. A mí me parecen 2 reacciones. Ahí va, la manito y un aplauso, ¿no? Ahí va. Prueben si pueden usarlas, a ver. Porque esto es una parte más visual, quizá para poder entender esto del otro. Buenísimo. Bueno, grande, buenísimo, me encantó. Ahí está, estaba leyendo el chat, pero pensé que eran preguntas más. Buenísimo, bueno. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio chiquito para entender cómo es que esto de que el otro se construye. Tenemos 2 reacciones, así que voy a proponer respuestas o por una o por otra. Y ustedes vayan viendo la pantalla. Pongan, por favor, hagan aplausos quienes desayunan en la mañana y el pulgar quienes se levantan, no desayunan y siguen derecho. Buenísimo. Ahora, por ejemplo, hagan aplausos los que están en primer año de terapia ocupacional y la manito los que ya estaban en segundo año de terapia ocupacional. Bien, una última, la tercera. Ustedes van viendo, ¿no?, cómo la configuración de la pantalla entre manitos, digo, la distribución de manitos y aplausos va variando, ¿no? ¿Pudieron ver eso? ¿Que no eran las mismas personas? Bueno, una tercera. Aplausos, el que... A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Algún ejemplo? Ahí está, mirá, ahí va. Aplausos, el que toma mate dulce, y manito, el que toma mate amargo. Yo sumo porque tomo mate amargo. Buenísimo. Bueno, si esto ustedes se lo imaginan, por ejemplo, en una dinámica de un salón de clase, ¿no? O un salón de la secundaria, no sé. Imagínense que nos ponemos, de repente cruzamos en el medio del salón una soga, ¿no? Y hacemos este mismo ejercicio con el cuerpo, ¿no? Y decimos, bueno, para un lado váyanse los que toman mate dulce y para otro lado váyanse los que toman mate amargo. Y aparece una división, ¿no? El grupo se divide de una manera. Proponemos otra cosa. Y bueno, ¿cómo era? Para la izquierda, los que desayunan todos los días a la mañana, para la derecha, los que no desayunan y siguen, ¿no? Y la distribución iba a ser diferente. Y el tercer ejemplo, que ya no me acuerdo cuál que di. Son ejemplos tontos, son ejemplos bobos, pero porque no son profundos, digo. Pero son ejemplos que intentan mostrarle que el otro, ¿sí?, el que tenemos enfrente, va a ir variando según cómo nosotros lo configuremos, cómo lo vayamos creando. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Un otro, ¿sí?, puede ser un paciente. ¿Vieron las historias de telenovelas donde la relación médico-paciente después termina siendo relación de pareja? ¿Han visto las novelas rosas donde alguien se salva la vida a otra persona y después se casan y todo, ¿no? Y todo el cuento. Bueno, ahí imagínense, ¿no? Ahí hay un otro, si lo pensamos en términos de paciente, que después se reconfiguró, ¿no? Ya dejó de ser un otro, porque no fue más paciente, ¿no? Porque pasó a ser otra cosa. Entonces, cuando nosotros intentamos, vuelvo al original, hay un gato, me muero, me encanta, cuando nosotros
intentamos responder quién es el otro, tenemos que tener esto en mente, ¿no? El otro va a depender, quién es el otro va a depender de la relación que nosotros nos establezcamos con él. Agrego también para el futuro. Cierro un poquito, ¿eh? Ahí tomo lo que pone Jeremías en el chat, ¿no? El otro existe, en forma de pregunta, ¿no? El otro existe en el momento exacto, de acuerdo a lo que queremos saber del otro. Sí, el otro existe, exacto, el otro existe cuando nosotros esto de lo creamos me suena, ¿no? como todo muy de dioses, pero el otro existe cuando nosotros nos empezamos cuando nosotros establecemos la relación. ¿Sí? Y por eso esto les dejo quizá también para que no les sea tan pesado las primeras clases de antropología, que son las más históricas, ¿no? Y que vemos la controversia de Valladolid y todas esas cosas que uno dice para qué. Eso en realidad son ejemplos de cómo en la historia ha habido relaciones vinculares, sociales, en las que hay una persona en la que ha aparecido como un completo extraño, ¿no? Lo que estamos viendo de la conquista, colonización de América, ustedes imagínense, ¿no? Son ingleses o españoles que viven en el siglo XV con algunas comodidades, con algunos desarrollos, ya tienen barcos, comercializan, viajan por todo el mundo, y de repente llegan a lo que en ese momento creían que era India, y encuentran algunas personas viviendo, no sé, despojadas de ropa, cazando. La verdad, soy un queso con eso, con lo de la historia, pero encuentran a alguien que no pueden entender lo que es, ¿no? Ese extrañamiento es lo que empieza a marcar una diferencia, ¿no? Ahí aparece claramente un otro, ¿no? Es un otro, este no es un civilizado, es un otro, ¿no? Ahí, por eso vemos estas cosas, como ejemplo de cómo en la historia se ha ido configurando ese otro. Y no solo eso, cuáles son los actos o las acciones que hemos tomado como humanidad, como sociedad, frente a ese otro al cual nosotros vemos como un extraño. Entonces, quizá para que no se haga tan largo, ya no sé cuánto llevamos. ¿Cuánto llevamos, Gonzalo? 1 hora, justito. Bueno, para volver a estas dos ideas principales, ¿no? que quería intentar transmitirles o dejarles en la charla de hoy. ¿Por qué la antropología es una ciencia? Ya lo hemos visto. Si a ustedes les sirve, yo esto que armé se los paso a Gonza. La verdad que no tiene, ustedes vieron que no tiene explicaciones o cosas textuales, sino que intentó ser una guía de lectura para el capítulo 1, un acompañamiento a la lectura. Dos cosas importantes: ¿por qué la antropología es una ciencia? ¿Y quién es el otro? Yo creo que nos tiene que quedar esta idea de que el otro en realidad es una construcción, ¿sí? Quizá para ir cerrando, una última cosa que le da una vueltita más a esta idea, que la complejiza un poco más, pero que es central para el final. Volvemos a la definición primera. La antropología es una ciencia que estudia al otro, y vuelvo a una pregunta que había quedado al principio de Camila ahí. ¿Con qué fin?
¿con qué fin, con qué objetivo estudiamos al otro? Con el objetivo de comprenderlo. Es una palabra clave, ¿eh? No con el objetivo de explicarlo, ni con el objetivo de conquistarlo, ni dominarlo, ni nada, con el objetivo de comprenderlo. Entonces, la antropología es una ciencia que estudia al otro con el objetivo de comprenderlo. Pero lo que va a intentar, más específicamente, lo que va a intentar comprender son las representaciones, lo voy a poner acá, las representaciones nativas. Además, en una situación bastante similar, si bien hay algún concepto de más trayectoria, con lo cual no se trata... Ese es un concepto central para el final. La antropología, y ya con esto cierro, la antropología va a estudiar al otro para intentar comprenderlo en sus propios términos, dice Gastón, ¿no? En esta de... Vuelvo de nuevo, perdón lo pesado, ¿no? Con el de geología de costa, ¿no? Porque vuelvo con eso porque para mí es un extraño, ¿eh? Porque es alguien que tiene una vocación para otra cosa, para estudiar otras cosas que no es lo mío, ¿no? Entonces, si yo hago antropología en ese sentido, voy a intentar comprender a ese otro, que es un docente, geólogo de costas, ¿no? Desde los propios términos, es decir, cómo él ve el mundo desde sus propios ojos. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las representaciones nativas que tiene ese otro? Quizá no es un ejemplo más claro. El más claro de todos es el que se vio en la controversia de Valladolid o en la conquista y colonización de América. Un antropólogo lo que haría es intentar comprender a ese otro, que nos es un extraño, en sus propios términos, es decir, cómo ven ellos el mundo, cómo se lo representan, cómo está formado el mundo. Hay criaturas divinas, hay criaturas terrenales, qué vinculación tienen con la naturaleza, cómo se estructura la sociedad, qué rol tiene la familia, ¿no? Va a intentar estudiar todas esas cosas desde el punto de vista de su sujeto de estudio. Y esto es muy importante, porque lo hace, y ya le dejo este último concepto, cuando nosotros intentamos ponernos, situarnos en el punto de vista del otro, lo que estamos haciendo no es más que intentar superar el etnocentrismo. Esta es otra cosa que había aparecido también en la primera y segunda clase. El etnocentrismo es decir que nosotros estamos centrados en nosotros mismos, viendo al mundo desde nuestros propios ojos. Nosotros vamos a intentar superar eso para poder ver al mundo desde los ojos de ese otro. ¿Hasta acá se entiende? Juro que ya cierro. ¿Te imaginas? Raúl, perdón, no sé si me cortó. Porque voy a intentar vincularlo, gracias, Jere. Voy a intentar vincularlo también para terminar quizás por donde arrancamos, ¿no? ¿Por qué antropología en terapia ocupacional? Bueno, nosotros dijimos que podemos pensar que hay un otro cuando tenemos ahí adelante un paciente, ¿no? Y un paciente que quizá, bueno, se viene a un tratamiento de terapia ocupacional y nosotros damos algunos tratamientos, damos algunas indicaciones para el hogar, ¿no? Y después vemos que ese tratamiento no está funcionando por alguna cuestión. Es la propuesta que nos hace la antropología a los terapistas ocupacionales. La propuesta que nos hace la antropología es intentar comprender a ese otro, ¿no? En este caso, un ejemplo chiquito es, bueno, ¿por qué no puede seguir los tratamientos en la casa? ¿No? Hay un ejemplo que lo está tomando una compañera que se empezó a preocupar, por ejemplo, por el alta de los pacientes, ¿no? Ella veía que en toda una sesión de rehabilitación, en varias sesiones de rehabilitación, los pacientes hacían, ¿no?, los tratamientos y demás. El paciente recibía el alta, por ejemplo, y se iba a la casa, pero con indicación de algún ejercicio. La mayoría no lo cumplía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos opciones frente a eso.
centrarnos en nosotros mismos y decir, ese otro es un irresponsable, en 3 meses va a volver de nuevo porque no se cuida, y nosotros le enseñamos y no lo quiere hacer, ¿no? El etnocentrismo, explicar esa situación desde nuestro punto de vista, o podemos, con la propuesta que nos hace la antropología, intentar ponernos, intentar comprender, iba a decir ponernos en el lugar del otro, pero es para volver a esta palabra, intentar comprender a ese otro. ¿Cuáles son las razones por las cuales después del alta una persona no hace los tratamientos? ¿Qué significa el alta? ¿No? Quizá una persona cuando dice te fuiste de alta, bueno, se le aparece toda una fantasía de curación que quizá no es tanto. Digo, cuando nosotros intentamos, y vuelvo de nuevo, romper el sentido común y estas explicaciones que naturalmente damos y que nos salen naturalmente, ¿no? Así de... es lo primero que nos nace, ¿no? Cuando nosotros intentamos superarlas, es cuando estamos abriendo la puerta a que algo de un conocimiento científico aparezca. Nada, ya con eso no sé si a lo último me fui mucho, si sirvió o no. Decirles una última cosa. En la materia de antropología, esta vinculación entre antropología y terapia no es tan marcada, porque los objetivos de la materia son otros, porque la idea es que ustedes se acerquen a la antropología como ciencia, como disciplina, pero no porque no existan. ¿Sí? Gastón, yo y toda la cátedra, después tenemos un seminario que se llama Etnografía aplicada al campo de la salud, donde estas vinculaciones entre la antropología y la terapia ocupacional son constantes. ¿Sí? Por eso les decía que esa pregunta totalmente válida de ¿para qué mierda antropología en terapia ocupacional? Es una pregunta válida y es una pregunta que tiene respuesta. Esta fue una posible, ¿no? La antropología nos permite como terapistas ser mucho más responsables con el otro y con la manera en que nos vinculamos con el otro. Nos permite, yo creo, en ese sentido, ser mucho más profesionales cuando entendemos que ese otro también está atravesado por muchas cuestiones culturales, socioeconómicas y demás que no podemos dejar de desconocer. Bueno, de mi parte, gracias por la paciencia. Yo doy el cierre. Gracias a todos por participar, por sumarse a este espacio que desde los estudiantes tratamos de que sea lo mejor posible, o sea, buscando siempre acompañarlos. Y nada, agradecer a Iván también por acompañarnos, a pesar de las dificultades de la virtualidad, estuvo y dio una clase muy buena. Así que nada, gracias a todos y nada, damos por finalizado. Muchas gracias.